muy específica. En ese tiempo, esa era la zona conocida como Asia Menor, que hoy es la Turquía moderna. 7 iglesias habían existido durante décadas. Habían sido influenciadas por el apóstol Pablo, más tarde habían sido influenciadas por el apóstol Juan. Habían sido pastoreadas por apóstoles y asociados de apóstoles. Habían sido dirigidas por ancianos que fueron escogidos por los apóstoles. Nacieron esas 7 iglesias en la frescura de los relatos de los testigos presenciales de la vida y las enseñanzas y los milagros, la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor. Eran iglesias bajo la instrucción de los apóstoles, quienes, junto con sus asociados, fueron usados por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. Así que tuvieron la exposición más prolífica al más alto nivel de liderazgo espiritual posible. Liderazgo apostólico. Nacieron no solo bajo la enseñanza apostólica y el liderazgo y la doctrina, nacieron en el poder del Espíritu Santo. En el primer siglo, 5 de esas 7 iglesias tienen deficiencias fatales. Deficiencias tan fatales que básicamente son condenadas por nuestro Señor por un pecado u otro, o una combinación de muchos. Son amenazadas por nuestro Señor, amenazadas con dejar de existir si no cambian. Solo 2 de esas 7 iglesias no tienen condenación, solo son elogiadas, y esa es la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia. Aún en el primer siglo, 5 de las 7 iglesias han sido víctimas de la influencia de la cultura que las rodeaba, por lo que han desertado de la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo. Le digo eso para que sepa que no debería sorprenderle que eso todavía esté sucediendo. No debería ser ninguna sorpresa. Aquí estamos hace 2000 años y las iglesias espiritualmente saludables, bíblicamente sanas, que aman fielmente y que están sirviendo, están en la minoría. Hoy parecen ser más comunes que incluso en décadas anteriores de este último par de siglos. Muchos pastores están luchando por discernir lo que deberían estar haciendo. Las congregaciones expresan carnalidad, superficialidad, poca profundidad. Los líderes caen en pecado. La gente en la congregación sigue patrones de pecado. Y parece haber una escasez de iglesias fieles marcadas por la verdad, el amor y el gozo. Hay muchos pastores fieles cuyas iglesias se resisten a seguir su liderazgo fiel. Esa es la razón por la que leemos en Hebreos 13:17 una palabra para las congregaciones. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hay mucha tristeza en el ministerio debido a congregaciones infieles. Hay mucha tristeza en las congregaciones debido a pastores infieles. Pablo es el autor de Primera de Tesalonicenses. Entonces estamos retrocediendo unos 40 años. Pablo había establecido varias iglesias. Él había, usted podrá decir, pastoreado varias iglesias que tenían algunos problemas muy serios. Aunque él les dio vida inicialmente a través de la predicación de la palabra de Dios, aunque su liderazgo fue todo lo que ellos podrían haber esperado o anticipado, hubieron iglesias que él mismo plantó que le rompieron el corazón. Estaba la iglesia de Corinto, carnal, mundana, dividida, soberbia, careciendo de amor. Y él señala estas cosas en las 2 cartas que les escribió, que están en el Nuevo Testamento, y había 2 cartas adicionales que
Les escribió tratando de corregir sus iniquidades. Y luego estaba la iglesia en Galacia, que había caído presa de un evangelio defectuoso, que no era evangelio en absoluto, que había caído en un comportamiento carnal, legalismo, deslealtad a la verdad y al Señor. Luego estaba la iglesia en Éfeso, soberbia, impaciente, todavía aferrándose a pecados del pasado, careciendo de perdón y espiritualmente débil. Luego estaba la iglesia en Colosas, atraída hacia el legalismo, la carnalidad, la sensualidad, la adoración de los ángeles y las cosas místicas, contenciosa, carente de amor. Luego estaba la iglesia en Filipos, quejándose, preocupándose, soberbia, marcada por la discordia. Y todo eso se aparece en las cartas de Pablo. Pero hubo una iglesia que trajo a Pablo gozo y solo gozo. Esta era la iglesia rara. Esa es la iglesia en Tesalónica. Él fue bendecido en pastorearlos, libre de los problemas que plagaban a las demás. No sé cómo él pudo soportar todo eso. Él expresa su dificultad con eso cuando escribe a los Corintios y dice, encima de todo el sufrimiento físico por el que he pasado, el peor dolor viene de la preocupación por todas las iglesias. Él dice, ¿quién peca? Y yo no siento el dolor. El ministerio puede ser difícil. El ministerio puede ser desgarrador. Y lo fue muy a menudo para Pablo. Él dijo a los Corintios, ¿debo ser amado menos cuando los amo más a ustedes? Él debió haberse regocijado con regularidad en los tesalonicenses. Y luego lo comparo a él con mi vida. Solo he pastoreado una iglesia. Y Dios, en su misericordia, entendiendo mis límites, sin duda, y entendiendo mis debilidades, me puso en la iglesia de Primera Tesalonicenses del sur de California. Esto obviamente no es una iglesia perfecta, pero es una iglesia fiel, es una iglesia amorosa, es una iglesia sacrificial, es una iglesia adoradora, es una iglesia generosa, es una iglesia ejemplar, es una iglesia evangelística, es una iglesia dotada. Y no digo esto de ninguna manera por soberbia personal. El Señor ha hecho algo asombroso aquí y le damos gloria por eso. Nuestros paralelos con la iglesia tesalonicense son lo que quiero que vea conmigo. Pero un poco de trasfondo. Alguien podrá decir, bueno, tal vez la iglesia de Tesalónica estaba básicamente asentada en circunstancias menos desafiantes, una cultura menos difícil. Tal vez ellos eran tan buenos como eran, tan fieles como eran, tan leales, amorosos y produciendo gozo como eran, porque su ambiente externo era mejor que el de esas otras iglesias que sufrían del poder masivo del paganismo. Pero eso no sería cierto. La iglesia tesalonicense estaba en el mismo mundo en el que estaban todas las demás iglesias. Era un mundo de idolatría y solo idolatría. Era un mundo gentil donde no había conocimiento de Dios, no había conocimiento del Antiguo Testamento. Tesalónica era una ciudad grande, como de 200,000. Fue un centro comercial, estaba en lo que se llama la Vía Egnatia, que era una ruta comercial. El mundo pagano fluía a través de Tesalónica, era un centro comercial. Había sido fundada alrededor del 316 a.C. por Casandro. Casandro era el rey de Macedonia y la nombró por su esposa. Tesalónica era el nombre de ella y ella era media hermana de Alejandro Magno. Eso es 316 a.C. 350 años después,
Pablo llega allí. Y él llega allí con sus compañeros, en el momento en el que Claudio era emperador. Ahora es importante entender eso. Su tío, Gallo, que había sido el emperador romano, el César, había sido asesinado. Y Claudio entró en eso y algunos historiadores lo definen de esta manera. Era un hombre loco, tartamudo, baboso. Justo el tipo que le gustaría que fuera su líder. Tesalónica se había convertido en la capital de Macedonia. La ciudad más grande en Macedonia era llamada la Madre de Macedonia, ciudad importante. Puerto estratégico en el mar Egeo, el idioma era el griego, era muy cosmopolita. Los historiadores señalan que el crimen era desenfrenado allí. Muy pocas casas tenían ventanas, porque la población se había fortalecido a sí misma con la eliminación de ventanas debido al crimen masivo. Era controlada por un grupo pagano, idólatra, de élites ricas. No había clase media y el resto de la gente, la mayoría, eran esclavos. Había un conflicto entre los esclavos y las élites. La inmoralidad era común. La prostitución era tanto legal como muy organizada. Los arqueólogos encontraron en algunas de las excavaciones alrededor de Tesalónica que se habían pintado imágenes obscenas y pornográficas en el exterior de las casas, el exterior de los hogares. Los bebés solían ser abandonados, dados por muertos. El divorcio era desenfrenado y los asesinatos ocurrían todo el tiempo. Esta era una ciudad pagana total. A esta ciudad llegó el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, probablemente alrededor del año 49 después de Cristo, y trajo el Evangelio. Vayamos a Hechos 17 por un momento y veamos qué sucedió. Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, esto es en su segundo viaje misionero, fue a la sinagoga y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías. Eso es lo que le estaba diciendo a los judíos en la sinagoga durante esas 3 semanas. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Esos serían griegos que se habían vuelto prosélitos al judaísmo. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Los judíos en realidad salieron al mercado y contrataron a hombres violentos para formar una turba. Alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, él había recibido a Pablo y a su compañero, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, esa es una especie de bono, una garantía de que estos alborotadores se irían, los soltaron e inmediatamente se fueron a Berea. Solo quiero que tenga una idea de lo que estaba sucediendo en Tesalónica, una respuesta tremendamente negativa al Evangelio. Un año después de que Pablo había fundado la iglesia, en esos 3 días de reposo, aproximadamente un año después, él escribe esta carta. Él está en Corinto y él está escribiendo de regreso a los tesalonicenses. En el capítulo 3, si lo ve, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, notará que él dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos
a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Él no puede soportar más no saber cómo está esta iglesia bebé en este ambiente hostil. Así que envía a Timoteo. Timoteo va, Timoteo regresa. En el versículo 5, él dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora recuerde, estos son 3 días de reposo. Y esta es una iglesia bebé en un mar de paganismo. Y en el versículo 6 él dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, así que Timoteo está de regreso, y Pablo está ahora en Corinto, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Muy buenas noticias, ¿no es cierto? Están firmes en el Señor, en ese lugar pagano. Realmente vivimos cuando oímos eso. Luego el versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Esta es una iglesia para alegrar a un apóstol. No es que sus circunstancias fueron diferentes, de hecho no eran diferentes. Eran tan malas como el resto del mundo pagano. Después de toda la tristeza por Galacia, él había escrito la carta de Galacia, y esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a estas iglesias. Y ahora está escribiendo de manera muy diferente a cómo le estaba escribiendo a Galacia, acusándolos de tolerar un evangelio falso. Este también es un tiempo en el que está en Corinto, por lo que está en contacto con los horrores de ese lugar y está abrumado por el gozo. Él escribe esta carta a partir de un corazón de gozo a una iglesia fiel. Una vez más, no es perfecta, porque se dará cuenta que acabo de leer el versículo 10 del capítulo 3. Él quiere venir y completar lo que le falta a vuestra fe. Obviamente, simplemente son nuevos en el Señor y hay mucho crecimiento espiritual por delante. Pero ve el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo peor que puedo decirles es, son buenos, mejoren. Y luego abajo en el versículo 9 del capítulo 4, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Todo lo que le puedo decir a esta iglesia es, simplemente sigan haciendo lo que están haciendo. Mejoren. Al final del capítulo 3, él da esta maravillosa bendición, una especie de doxología. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Él no puede esperar a llegar ahí. Estuvo poco dispuesto a ir a algunas iglesias. Tenía miedo de ir a algunas iglesias por lo que enfrentaría. No puede esperar más para llegar ahí. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Él simplemente dice, simplemente sigan mejorando hasta que vean a Jesús. Ahora, si regresa al capítulo 2 y al final del capítulo 2, Pablo resume su actitud hacia esta iglesia. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, oh gozo, oh corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. No sé cuántos pastores pueden decir eso. Yo puedo decir eso por la misericordia de Dios. Este tipo de iglesia es única, era única para el apóstol Pablo.
era única para el apóstol Juan. Solo he pastoreado una iglesia, y en misericordia y bondad divinas, el Señor me ha dado toda una vida de gozo. El promedio nacional de pastores es de 3 años. Estoy en el 52 y no puedo evitar preguntarme por qué Dios ha sido tan bondadoso conmigo. Las similitudes entre la iglesia tesalonicense y Grace son inconfundibles. Inconfundibles. Y hay 2 categorías de realidad que deben considerarse. Y eso nos muestra por qué Grace y la iglesia de Tesalónica es lo que es. En primer lugar, es liderazgo. Solo quiero hablar de esto por un momento. Una iglesia se convertirá en lo que ha sido guiada a volverse, ¿verdad? El liderazgo es todo. Entonces, ¿cuáles fueron las marcas del liderazgo de esta iglesia? Solo sígame por un momentito, regrese al comienzo del libro. Versículo 2. Lo primero que me cautiva es la petición. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Constantemente. Los apóstoles dijeron en Hechos 6, en la fundación de la primera iglesia, tenemos que entregarnos a la oración. Liderazgo dedicado a la petición. Y en segundo lugar, a la proclamación. Ve el versículo 5, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Capítulo 2, vosotros mismos, versículo 1, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahí está la marca de liderazgo fiel en una iglesia, alguien que habla la palabra de Dios sin concesiones, sin tratar de agradar a los hombres, sino agradando a Dios, aprobado por Dios para que se le confíe el mensaje. Ese mismo capítulo, abajo en el versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Abajo en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Entendió eso? Es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Eso es lo único que escuchará desde este púlpito. Es la palabra de Dios. El liderazgo en Tesalónica se dedicó a la petición y la predicación, también a la pureza. Capítulo 2, versículo 3. Nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No hubo nada hipócrita en él. En el versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Ve lo básico que es esto? Petición, predicación, pureza. Y había algo más. Simplemente por razones de aliteración llamémosle paternidad. Versículo 7 del capítulo 2. Fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego el versículo 10, vosotros sois testigos de cómo nos comportamos y cómo nos comportamos. Versículo 11, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos. El liderazgo espiritual tiene tanto un lado suave, un lado maternal, que se describe en el versículo 7 como gentileza, cuidado tierno, como también un lado paternal, que como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos y os encargábamos. Esta iglesia era lo que Dios quería que fuera, porque estas personas fueron cuidadas por un amor paterno y espiritual que tiene un lado suave, consolador, alentador, tierno, y un lado fuerte que implora como padre. Hay algo más.
denuedo. Usted podría llamarlo perseverancia, capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hay todo tipo de cosas que quieren interponerse en el camino, que quieren interrumpir el proceso. Podría ser una línea de tiempo histórica de todas las cosas que han surgido en el mundo evangélico en el último medio siglo y que han hecho retroceder a la gente del denuedo, retroceder de la valentía. Pero donde el liderazgo es fiel en la petición, la predicación, la pureza, la paternidad y la perseverancia contra toda oposición y toda persecución, usted va por el camino que produce una iglesia saludable. Y solo agregaré una cosa más. El liderazgo fue propicio. Sé que es una palabra importante. Simplemente significa sacrificio. Capítulo 2, versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Sacrificio. Donde usted tiene un liderazgo comprometido con la petición y la predicación y la pureza y la paternidad, y perseverando contra toda oposición y dispuesto a hacer un sacrificio, usted tiene una iglesia saludable. ¿Y cuál es el objetivo de este tipo de liderazgo? Está en el versículo 12 del capítulo 2. Para que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Cuál es la meta del ministerio pastoral? Es que la gente camine de una manera digna del Dios que los llama. Digna de llevar el nombre de Dios, de llevar el nombre de Cristo. En donde usted tiene ese tipo de liderazgo fiel, usted verá una iglesia que también es fiel, y eso traerá gozo a todos los que participan. Supongo que podría decirlo de esta manera. El Señor le tomó la temperatura a la iglesia de Tesalónica y era de 37 grados. Era normal. Era lo que debería ser. No hay referencias a números, no hay brotes dramáticos de realidades espirituales, nada sobre programas. Todo era realidades espirituales. Timoteo había regresado y dijo, esta es una iglesia por la cual regocijarse. Y Pablo se regocijó. Y mientras le hablo hoy, tengo que decirle que me siento exactamente de la misma manera. En el lenguaje del capítulo 1, versículo 6, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 14, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y ahí en 2 de Tesalonicenses, si puedo usar esas palabras del capítulo 3, versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Imitadores se usa 2 veces allí, una vez en el capítulo 1 y una vez en el capítulo 2, es la palabra mímetes, imitar. Básicamente es también lo que Pablo está diciendo en su carta a los Corintios, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué significa eso? Ambos aceptando la enseñanza y siguiendo el ejemplo. Siguiendo en la verdad, en santidad, en oración, en perseverancia, en amor, en humildad, en sacrificio. Pero tiene que empezar con el liderazgo. Y donde usted tiene ese tipo de liderazgo, tiene ese tipo de iglesia. Ahora regresemos al capítulo 1 y quiero ver un poco más de cerca las características de una iglesia fiel. En primer lugar, es una iglesia salva. Eso debería ser obvio, pero veamos el principio. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, y aquí está la clave, en Dios Padre y implícitamente en el Señor Jesucristo. Gracia les pertenece a ustedes y paz les pertenece a ustedes, sean a vosotros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Esta es una iglesia completamente redimida. Están en Dios, están en Cristo, los recipientes de la gracia divina y la paz divina. Y las oraciones de Pablo no son nada más que acciones de gracias porque tienen en mente la evidencia de su salvación verdadera, la obra de fe, el trabajo de amor, la constancia en la esperanza. Y nuevamente dice, en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Y por todas estas cosas, la obra de fe, el trabajo de amor, la firmeza de la esperanza,
Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sabemos que son elegidos. Silvano es Silas, quien ocupó el lugar de Juan Marcos en el segundo viaje misionero. Así que Pablo, Silas y Timoteo les trajeron el Evangelio. Leemos eso en Hechos 17. Y Él los identifica a todos como una causa de gratitud, porque todos están en Cristo. Digo, esto es tan básico. Una iglesia está formada por creyentes verdaderos. Una iglesia no es un evento de espectadores para incrédulos. Es la reunión de los redimidos para servicio y adoración, oración y el oír de la palabra de Dios. Los creyentes verdaderos están en Cristo. No necesito decir mucho de eso porque hemos cubierto eso muchas veces al estudiar la vida del apóstol Pablo. Esta es una iglesia real. Estas personas están en Dios, están en Cristo, están incluso, versículo 5, en el Espíritu Santo, como estaban los apóstoles. Ellos están conectados a la Trinidad. Ellos comparten la vida de Dios. Esta es una iglesia verdadera. Esta es una iglesia verdadera. Y claro, en donde están verdaderamente en Dios, en Cristo, lo que declarará eso de modo inconfundible son sus obras, la obra de fe, el trabajo de amor, la constancia en la esperanza. Esto es lo que prueba su elección. Verdaderamente salvos. Y no solo, y esto es algo en qué pensar, no solo están ordenados para salvación, sino que incluso su santificación está ordenada. Puedo mostrarle eso por tan solo un momento. Ve Efesios 2:10. Todos conocemos Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Usted ha sido salvado por gracia, por medio de la fe. Eso es un regalo de Dios. Dios lo da soberanamente. Pero ve el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Luego esta asombrosa declaración, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora escucha esto. Hablamos de la soberanía de Dios en la justificación, pero quiero que sepa que la soberanía de Dios opera en la santificación. Dios no solo ordenó su salvación, Él ordenó su santificación. Su santificación es una obra soberana de Dios junto con su justificación. Dios ordenó que cuando usted recibió salvación, por su gracia soberana, se manifestara a sí misma en la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Esas tres virtudes más gloriosas que cualquier otra fe, esperanza y amor marcarán la realidad de su transformación espiritual. Entonces, es una iglesia salva, pero en segundo lugar, es una iglesia santificada. Es una iglesia santificada. Abajo en el versículo 6, ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor. Se parecen mucho a Cristo, siguen a Cristo. Las cosas que son características de Él son características de ustedes, porque esa es la obra de la palabra y del Espíritu. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Obviamente no vamos a ser divinos y no vamos a ser perfectos, pero las mismas virtudes que caracterizan a Cristo nos caracterizarán a nosotros en menor grado. Por eso llamaron a los creyentes cristianos, Cristos pequeños, porque manifestaron las características de su Señor. Entonces, cuando usted tiene el tipo correcto de liderazgo, la iglesia se vuelve la asamblea, la reunión de los que están en Cristo, y no solo está marcada por esa salvación transformadora, sino que está marcada por la santificación, de tal manera que su elección se manifiesta en las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Hay una tercera característica de esta iglesia, sufrimiento. Ahí en el versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Leímos sobre eso en Hechos 17, recibieron la palabra con mucha tribulación. Mire, ellos estaban saliendo del paganismo impío, que era todo lo que había
en su mundo. Cuando la iglesia se vuelve justa, cuando la iglesia se vuelve santa, cuando la iglesia comienza a comportarse como Cristo, el mundo atacará. Vendrá la persecución. Algo de ella es sutil, algo de ella es abierta. Leyendo un poco sobre el trasfondo de Tesalónica, algunos historiadores dijeron que lo que le sucedió a los cristianos allí fue relatado en tiempos antiguos. Su propiedad con frecuencia era confiscada, sus trabajos eran perdidos. Debido a su compromiso con Cristo, sus familias lo rechazaron, fueron insultados, algunos fueron golpeados y algunos fueron matados. La persecución fue judía, como leímos en Hechos 17, y también gentil. Entonces usted puede esperar que una iglesia fiel, una iglesia que trae gozo a sus pastores, será una iglesia redimida y salva, una iglesia santificada y necesariamente una iglesia que sufre. Tal vez insultada o peor. Pero en cuarto lugar, esta era una iglesia estratégica. Versículo 7. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eso es lo primero. Su obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza es ejemplar. Ustedes se volvieron el modelo estratégico, el ejemplo de ustedes. Pero no fue solo su ejemplo. Hay un segundo aspecto aquí. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, la región inmediata, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esa pequeña congregación en esa ciudad pagana tenía tal santificación y tal celo por la proclamación que los apóstoles no tuvieron que decir nada para elogiar a la iglesia porque todo mundo lo sabía. Y creo que eso es verdad aquí. Creo que cuando la gente habla de Grace en todo el mundo, si ellos aman a Cristo, están agradecidos por cómo esta iglesia ha dado la vuelta al mundo. Tuvimos una conferencia misionera esta semana, Zoom todos los días de la semana. Muchos de los líderes y maestros se levantaron a las 4 a.m. Debido a los cambios de horario, todos nuestros misioneros de todo el mundo se reunieron. La predicación y enseñanza de la palabra de Dios desde esta iglesia y este púlpito sale por todo el mundo cada hora de cada día. Y cuando el mundo viene aquí para conferencias o cuando sintonizan una transmisión en vivo, ven la virtud y la calidad de esta gente. Esta es una iglesia que es estratégica debido a su testimonio en términos de vida y su testimonio en términos de mensaje. Hay una última cosa que diría. Esta iglesia en Tesalónica y la nuestra es una iglesia de segunda venida. El versículo 9 dice, todo el mundo sabe, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice Pablo, cómo respondieron a los apóstoles, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es salvación, santificación, y luego esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es una iglesia de segunda venida. Querían saber todo acerca de eso. Allá en el capítulo 4, versículo 13, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos creyentes que habían muerto, ¿qué pasa con ellos? Si ya habían muerto y el Señor no había venido, ¿qué pasaría con ellos? Él dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
No precederemos a los que durmieron. Cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus espíritus ya están con el Señor, sus cuerpos se levantan. Versículo 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. Predicamos fuertemente la segunda venida de Cristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Y debido a que sabemos que Él vendrá, da ímpetu a nuestro deseo de orar y proclamar el Evangelio en todo el mundo mientras todavía tenemos tiempo. Entonces, ¿cómo es una iglesia que alegra el corazón de un pastor? Es gente salva. Es gente santificada. Su elección se manifiesta en sus vidas. Y sus vidas son literalmente imitables, ya que imitan a Cristo. Es una iglesia llena de ejemplos. Es una iglesia estratégica en el